En América Latina pocos son los casos de partidos políticos que registran una historia tan vergonzosa, corrompida y criminal como el Partido Aprista Peruano, APRA. Si el primer gobierno de este partido, 1985 a 1990, mostró su amalgama lumpenesca y reaccionaria, el segundo, que se ha iniciado en julio del 2006, viene a ser la confirmación de que el APRA de Alan García Pérez es el partido de la cachiporra, el balazo por la espalda, el robo, la coima y la mafia enquistada en el Estado. La vena sangrienta del APRA. Este partido, fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, un dirigente político que se hizo conocido por sus posiciones anticomunistas y sus arreglos políticos con los regímenes más reaccionarios y brutales de la historia peruana. Haya de la Torre escribió en 1928 su ideario político, un adefesio titulado El antiimperialismo y el APRA, en cuyo texto expresa toda su esencia reaccionaria, antipopular y su proimperialismo. En ese texto, catalogado por los apristas de doctrina, engañosamente se llamaba a la lucha antiimperialista, pero al mismo tiempo se abogaba para no abolir radicalmente el sistema capitalista. Bajo el pretexto de que los países pobres estaban obligados, antes de hacer la revolución, seguir un camino capitalista, se elogiaba la penetración imperialista, que según la doctrina aprista, traía progreso a los países del tercer mundo. Bajo el objetivo de sostener el sistema de opresión, el APRA redondeó su ridícula tesis planteando que la lucha en los países subdesarrollados no era una lucha de clases, sino de pueblos, y que eran los trabajadores manuales e intelectuales lo que deben dirigir esta lucha. Para Haya de la Torre, el proletariado y el campesinado eran apenas masas amorfas que servían solamente para los procesos electorales, y nada más. Pero el APRA, por su carácter de clase, no por el origen de su militancia, configura desde su nacimiento una organización política de la burguesía peruana y del imperialismo. De ahí proviene su esencia decadente, que todo lo copia burdamente de las metrópolis imperialistas. Su corte populista reaccionaria es una copia del fascismo italiano y del nazismo alemán. Haya de la Torre estuvo en Europa en los años 20 en pleno auge de Mussolini y Hitler, y de ellos importó hasta la vestimenta que usaban los militantes apristas. Esta grosera repetición política se expresó en la organización de los chapistas, organización partidaria de niños de 10 y 11 años de edad, y la juventud aprista. En el caso de los primeros, por su edad, sirven para la manipulación y el adoctrinamiento en la sumisión de los jefes, y en el caso de la juventud aprista, estos son entrenados para violentar vandálicamente colegios y universidades, tales como la Villarreal. Tantos los pobres niños chapistas como los de la juventud aprista desfilan cada año vestidos de militares con boinas negras y rojas. La costumbre desde los años 50 es que estos marchaban con paso de ganso, y con el brazo izquierdo en alto saludaban al jefe aprista, Haya de la Torre, quien también con el brazo izquierdo en alto desde el estrado principal veía pasar sus huestes partidarias militarizadas. Como ya no está el jefe, murió de vejez el 2 de agosto de 1979, ahora el saludo militarizado es para Alan García Pérez, digno sucesor del megalómano, reaccionario y mentiroso Víctor Raúl Haya de la Torre. En los años 30 en Italia y Alemania, los fascistas y nazis obligaban a los niños a participar en marchas y acciones políticas. Fue el mismo Haya de la Torre el que instauró la fanfarria aprista en el Día de la Fraternidad, justo en el onomástico del jefe. Desde los años 1920, diferentes políticos y analistas han acusado con razón al APRA de ser una organización que se viste de democrática, pero que en el fondo es un partido fascista. Julio Antonio Mella, comunista cubano, murió asesinado en 1928, en su momento acusó al APRA de ser una versión del fascismo en América Latina. Mella contribuyó a desenmascarar la esencia reaccionaria de este partido que después de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió como una organización al servicio del imperialismo yanqui. Luis de la Puente Uceda, quien encabezó la lucha guerrillera del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, denunció que el APRA era una organización de la oligarquía peruana y que recibía las consignas de las transnacionales. Luis de la Puente Uceda militó en el APRA hasta mediados de la década del 50 y desde el interior de este partido denuncia la traición de los dirigentes, incluido Haya de la Torre. El jefe del APRA lo condenó a muerte y envió un grupo de sicarios para asesinarlo. De la Puente Uceda ejecutó a uno de sus atacantes, y así pudo salvarse del complot organizado desde las alturas del APRA. Uceda pasó varios años en prisión por haber liquidado a un esbirro de Haya de la Torre. Cuando recobró su libertad organizó el MIR, y en 1965 inició la lucha armada contra el gobierno de Fernando Belaúnde y sus aliados del APRA.
En esta ocasión, el partido de Aya de la Torre pidió la pena de muerte para los subversivos del MIR y de otras organizaciones en guerra. El APRA y su atracción por los uniformados. La rebelión de Trujillo de 1931, de la que tantos réditos políticos sacó el APRA, fue en realidad una rebelión dirigida no por los dirigentes apristas, sino más bien el Búfalo Barreto, que fue el verdadero héroe de este movimiento que se desarrolló al margen de Víctor Raúl Aya de la Torres, quien en los momentos de los preparativos y ejecución de la rebelión se encontraba en una prisión de Lima. En esta rebelión, el APRA estuvo en busca de un militar que lidere la rebelión. Este militar fue el comandante Gustavo Jiménez. Como lo anota Guillermo Tornique, el año de la barbarie, la dirección del APRA no había sido partidaria de la revuelta organizada por cuenta del Búfalo Barreto, quien además estaba en contra de la decisión de la dirección aprista que quería entregar la jefatura de la revuelta a un militar de carrera, Gustavo Jiménez. En 1945 el APRA se alió a José Luis Bustamante y Rivero, un representante de la gran burguesía peruana, y mediante esta alianza el APRA cosechó parte de la torta del poder del Estado. En 1948 el partido aprista rompió su alianza con Bustamante y Rivero y junto a los militares complotó contra su antiguo aliado. La acción del APRA propició el golpe militar del general Manuel Odría, con quien el APRA hizo alianza en años posteriores. En 1956 fue aliado del gobierno conservador de Manuel Prado Ugarteche. Ahí nuevamente el APRA se coló en las altas esferas del poder y pudo colocar varios ministros. En 1960 el APRA se une a la Unión Nacional Odrista, del reaccionario general Manuel Odría, el mismo militar que los había reprimido durante el golpe contra Bustamante y Rivero. En 1968, el APRA con Aya de la Torre a la cabeza se presentaron como opositores del régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, pero como era su costumbre, la escopeta de dos cañones, hicieron un doble juego político. Por un lado atacaban a Velasco, pero por otro lado lo apoyaban. Así, por ejemplo, Carlos Delgado Olivera, un exaprista y anticomunista, se convirtió en el ideólogo del régimen velasquista. Este exaprista y delfín de Víctor Raúl Aya de la Torre fue el que organizó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS, un organismo ambicioso que fue utilizado por la dictadura militar para manipular la conciencia del pueblo peruano. Delgado Olivera fue el inventor de la supuesta sociedad ni capitalista ni comunista que los militares repetían sin entender que esto era simplemente una estupidez política. Otro de los hombres del APRA en el gobierno de Velasco fue el general Tantaleán Vanini, ministro de Pesquería. En este ministerio se organizó en alianza con el APRA, el grupo paramilitar denominado Movimiento Laboral Revolucionario, MLR. Este grupo estaba integrado por vándalos de las filas del APRA y delincuentes comunes. Su acción estaba dirigida a tomar por asalto sindicatos clasistas, organismos populares, a violentar huelgas y movilizaciones de trabajadores. Pero el más conocido de los apristas en el velasquismo ha sido Agustín Mantilla, quien ha sido hombre de confianza absoluta de Alan García, organizador de grupos paramilitares, ministro del Interior y secretario general del APRA. Mantilla, como él mismo lo recuerda, trabajó en el sector pesquero, ahí donde reinaba el general Tantaleán y donde funcionaba el MLR, considerado el brazo armado de la revolución peruana. Según Mantilla, trabajé para el consorcio pesquero, dedicado a la comercialización de la harina de pescado, el año 1970 y luego de la expropiación de la industria pesquera, en la empresa comercializadora de harina y aceite de pescado, EPCHAP. Como se ha visto brevemente, el APRA se acomoda a todos los ritmos de la historia, y tiene muchas razones para decir hipócritamente como eslogan: el APRA nunca muere. Con esto concluimos la primera parte de la verdadera historia del APRA. Muchas gracias, y difundan este video y hagan patria.